No te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, te lo va a quitar a alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Y es básico y va a ser básico en los trabajos del hoy y del mañana. Ethan Mollick dice que el 70% de K-12 es primaria y secundaria, están usando inteligencia artificial todos los días. A lo mejor no saben cómo ni qué está haciendo, pero lo están utilizando de manera constante y ya es parte de su día a día. Con la cantidad de datos y de información que tenemos, ¿cómo mantener un mínimo orden o saber dónde buscar o dónde mirar? Y ahora estamos en unos tiempos que no hay precedente, donde estás más seguro si eres un fontanero que si eres un médico. Que si bien hace 5 años o 6 años tenía que saber de programación o manejo de bases de datos, ahora no, ahora con mi lenguaje natural puedo desatar mi creatividad. Ahora bien, hay que saber utilizar estas herramientas. Hola a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo episodio de Pasen y Sean. Ya sabéis que es nuestro espacio de poder conversar desde diferentes disciplinas para entender mejor al ser humano y el liderazgo. En esta ocasión vamos a hablar de mapas que necesitamos para estos mundos que están cambiando y en concreto voy a tener esta conversación con dos personas que saben mucho de ello. Voy a dar la bienvenida a Cristina Aranda, consultora en inteligencia artificial, en automatización de procesos, que me cuesta incluso decirlo, es muy difícil tu trabajo. Ya solo pronunciarlo. Ya todo, sí, sí. Y cofundadora de Mujeres Tech. Y también vamos a tener esta conversación con Javier Recuenco, que es fundador de Singular Solving. Bienvenido también. Un placer, encantado. Me encanta teneros aquí porque además sois disciplinas que desconozco mucho y me apetece mucho aprender de vosotros. Para mí la idea de esta conversación, como os decía un poco entre bambalinas, es tratar de llevar conversación de otras disciplinas al mundo de la empresa, al mundo del liderazgo, aunque vosotros estáis muy cerca de ello, pero ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre cosas que nos atañen hoy en día. Y una de estas cosas que me apetece poner sobre la mesa, a ver cómo lo veis, es cómo orientarnos en estos nuevos contextos. Mi sensación, y me canso yo de repetirme con la misma batallita, pero es que estamos pues, en un mundo complejo, con muchísima información, con muchísimos datos, ya que de verdad me resuena como a lo de siempre, pero siendo que ese es el contexto, me interesa saber cómo lo lideráis vosotros desde vuestras disciplinas, con la cantidad de datos y de información que tenemos, cómo mantener un mínimo orden o saber dónde buscar o dónde mirar, ¿no? O sea, que me da la sensación de que hay tanto que me pierdo. Y no sé si es algo que también os pasa a vosotros, que entiendo que no, que sois muchos más organizados que yo, pero ¿cómo abrazáis este contexto que tenemos? Bueno, pues vivimos en plena revolución industrial. Esto como cuando apareció la electricidad, pues desbocó en pues, la gente una incertidumbre, genera zozobra. Todas estas nuevas herramientas, tecnologías, pues es lo que implica, ¿no? Y además, cuando va a impactar en diferentes áreas como el trabajo, con esa automatización, nos ha invitado a toda la humanidad a filosofar, me voy a poder enamorar de una inteligencia artificial. También cómo adquirimos el conocimiento. Tú mencionabas que tenemos muchos datos, ¿no? Yo, a pesar de mi aparente juventud, yo soy de la era pre-internet. Yo sí tenía que acudir al conocimiento, tenía que ir a la enciclopedia verde de mis padres, una Larousse, y ahora tenemos una cantidad ingente de información y un acceso masivo. Quienes llevamos trabajando muchos años en inteligencia artificial y quienes vendemos inteligencia artificial, hemos visto este boom, sobre todo por, fíjate, increíble, yo como doctora en lingüística me emociona, me apasiona, que es utilizar nuestro lenguaje natural para dar instrucciones a estas herramientas. Es lo que ha sido la verdadera disrupción, porque si bien hace 5 años o 6 años yo tenía que saber Python, tenía que saber Java, tenía que saber de programación o manejo de bases de datos, algo mucho más técnico, más informático, ¿no? Ahora no, ahora con mi lenguaje natural puedo desatar mi creatividad, puedo trabajar de forma más eficiente. Ahora bien, hay que saber utilizar estas herramientas, hay que saber sus limitaciones, ¿no? Que supongo que hablaremos más adelante. Yo siempre digo que estas inteligencias artificiales, la inteligencia artificial no te quita el trabajo, te quita trabajo. Y luego, además, no te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, te lo va a quitar a alguien que sepa utilizar la inteligencia artificial. Y es básico y va a ser básico en los trabajos del hoy y del mañana. Del hoy, porque es como quien no sepa utilizar una calculadora, quien no sepa utilizar un Excel en determinados ámbitos, o quien no sepa hablar inglés si quieres acceder a un puesto más global, ¿no? O más de liderazgo.
Mi disciplina, la resolución de problemas complejos, parte de la base de poder convivir con esa incertidumbre. Nos rodea como el agua de Foster Wallace, o sea, no podemos ignorarla, estamos en máximos locales de incertidumbre. Yo menciono mucho también, efectivamente, que la última vez que tuvimos 4 o 5 megatractores funcionando de manera simultánea fue en la Revolución Industrial. Y estamos ahora mismo en ese hueco. Y aquí el problema fundamental, aparte de que las cosas pasan cuando pasan y no cuando tú quieres que pasen, porque yo sí llevo 30 años en temas de inteligencia artificial, nos hemos comido varios inviernos donde no había inversión, no había interés, no había absolutamente nada, y era porque no había una killer app, efectivamente, no había una aplicación específica que la gente entendiera y que fácil uso, que no requiriera ser un ingeniero, venir de la informática, una barra de entrada. Lo que se llama no code. Eso no es, código. exactamente. O vibe coding, hay un montón ahora de cosas relacionadas con esto. El tema fundamental es que no estamos acostumbrados a vivir en la incertidumbre, ¿no? Hablamos mucho de abrazar la incertidumbre de una manera abstracta, pero mientras decimos eso tenemos un cerebro que la última actualización nos la hicieron hace 50.000 años, cuando todavía nos acabábamos de bajar de los árboles, y esa actualización nos dice que la incertidumbre es lo peor que hay, que si no, en el momento en que sientas esa sensación, estás bañado en cortisol, sanzumbando, o que puedes terminar en la boca de algún predador y fuera. Entonces es fascinante porque vivimos rodeados de incertidumbre y nuestro cerebro nos castiga cuando tenemos la sensación de que no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Una de las peores sensaciones que tiene el ser humano es la sensación de incompetencia. Entonces estamos alimentando un maravilloso mundo en el cual la gente está sufriendo de una disonancia cognitiva tremenda. Porque tienen que ser funcionales en un entorno de máximo de incertidumbre, pero al mismo tiempo su cerebro reptiliano les está enchufando cortisol a mansalva cuando se encuentran en una situación de incertidumbre y les premia con dopamina cuando están seguros y saben lo que están haciendo y se sienten competentes. Entonces la resolución de esta ecuación va a depender mucho cómo de adoptada o la velocidad de adopción de todo este tipo de cosas al entorno empresarial. Porque, por ejemplo, otros contextos que yo conozco bien, como es el entorno educativo, no tienen esos problemas. La adopción ha sido absolutamente masiva. Ethan Mollick dice que... Bueno. No. Hablas con profesores, profesoras de secundaria... Sí, no. Está hablando de alumnos. Ethan Mollick dice que... Bueno, y alumnos también no saben lo que están utilizando y no saben cómo gestionar esa información muchas veces. Ethan Mollick está... Bueno, eso es otro tema. Por eso ¿Ves cómo vamos a tener muchos temas? Ese es otro tema. Y de hecho se está irrumpiendo todo el proceso de educación y todo el proceso de aprendizaje. Ese es otro tema también. Las fuentes. Pero Ethan Mollick dice que el 70% de K-12 es primaria y secundaria, están usando inteligencia artificial todos los días. Sí, hombre, claro. A lo mejor no saben cómo ni qué está haciendo, pero lo están utilizando de manera constante y ya es parte de su día a día, de ese agua del que hablábamos antes. Entonces estamos en una encrucijada donde además está pasando algo que no ha pasado nunca en la historia, que es, normalmente cuando había algún tipo de disrupción tecnológica, lo que ocurría es que un montón de trabajo blue collar, de trabajo manual, se iba a paseo. Y ahora estamos en unos tiempos que no hay precedente, donde estás más seguro si eres un fontanero que si eres un médico. Vivimos tiempos fascinantes, porque no tenemos ningún precedente y a pesar de que intentamos echar la vista atrás para intentar comprenderlos, pero en realidad la situación concreta en la que estamos ahora mismo no hay precedente de ninguna clase. Y entonces mi disciplina va fundamentalmente no de ser capaz de generar certidumbres donde no las hay, sino de ser capaz de ser funcional cuando la incertidumbre te aplasta y ser capaz de formular hipótesis con un cierto grado de éxito, ¿vale? Porque cuando no sabes qué es lo que está pasando solo puedes formular hipótesis. Cuando no hay precedentes de lo que está ocurriendo solo puedes decir yo creo que esto va a ir por ahí y sobrevivir en el intento, que no me parece poco. Porque insisto, estamos trabajando en contra de nuestro cerebro que nos está diciendo constantemente que genera certidumbre de algún modo porque no puedes estar con esta inestabilidad. Es decir, me quedo con dos cosas, me quedo con tres cosas de las que habéis dicho y iba a decir, elige tu propia aventura de sí, claro. por dónde tirar, porque me interesaba mucho lo que estabais diciendo sobre la educación, de cómo lo veíais, entonces solo dejo un momento aparcado para retomarlo, porque habéis dicho dos cosas que relaciono un poco, y es cuando hablabas del lenguaje, que también es un tema que me apasiona, me ha venido a la cabeza a lo mejor la importancia que tiene de cara a la inteligencia artificial
el saber usarla en el sentido de hacer buenas preguntas para los que somos usuarios, ¿no? De cómo sacar el mejor partido, bien preparados y utilizar el lenguaje en ese sentido potente. Y creo que de ahí también, bajo mi punto de vista, la incertidumbre, o yo me encuentro mucho más cómoda afrontándola desde las preguntas en lugar de buscar certezas, control y seguridad, porque entonces hiperventilo, sino que me abre como muchas, ¿no? Es decir, venga, pues ponte a, piensa, pregunta, hasta que llegues a hipótesis, que no es una realidad absoluta, que te acompañen bien en el camino. Entonces, ¿cómo veis estos dos puntos? Tanto el tema de las preguntas... Bueno, el lenguaje, pensemos que la inteligencia artificial, ¿cómo funciona? La materia prima son datos, como has mencionado antes. El 80% de los datos de las empresas, de las instituciones, de esos datos que trabaja la inteligencia artificial, el 80% son datos no estructurados. Están los datos estructurados, que son los numéricos, los Excels y demás, pero están los datos no estructurados. Pensemos redes sociales, tutoriales, vídeos, dentro del entorno empresarial, comunicación del call center, los emails que recibimos, toda la documentación legal, todo eso es lingüístico. De ahí que haya tanta inversión, que se han dado cuenta que hay que automatizar muchos de esos procesos y que se pueden automatizar. Ahora bien, ¿cómo funcionan las maquinitas? Con ceros y unos, con sistema binario. El lenguaje es una cosa altamente compleja. Y es que vayamos a la propia definición de la inteligencia artificial. En la conferencia de Dortmund, los papis, digo papis porque no había ninguna mami, ingenieros todos, y así dieron esa ilustre y maravillosa, iluminada definición, que es la inteligencia artificial es igual a la inteligencia humana. Me estás comparando una máquina con una persona con una lavadora, una persona con un Seat Panda. Cuando no, cuando las personas somos harto complejas, somos multidimensionales, tenemos la parte emocional, la social, la fisiológica, la lingüística, muchas partes que las máquinas, y de hecho todos en su maravilloso discurso de Nuria Oliver, gran eminencia mundial de la inteligencia artificial y presidenta del Consejo Social de la UNED y directora de ELIS Alicante, mencionó en su discurso de acceso a ingeniera en la Real Escuela de Ingenieros de España, diciendo cuáles son las diferencias, las grandes diferencias. La mayoría de las cosas que he señalado fueron realmente vinculadas directa o indirectamente con el lenguaje. La semántica, si entre las personas no nos entendemos, imagínate las máquinas, ¿no? Significado lo hallamos en el contexto, pero también en la mirada, en el lenguaje no verbal, en lo cultural. Significamos de muchas formas, ¿no? Incluso el tono de voz, el tono de voz. Muchas cosas me traen significado, pero también las causativas y la capacidad rápida de asociar, por ejemplo, el sentido del humor. Estas máquinas te pueden contar chistes, pero no tiene sentido del humor. Una persona que tiene sentido del humor tiene una alta capacidad para deducir lo que está pasando en ese entorno, es lo que se llama en términos lingüísticos pragmática, ¿no? El uso del lenguaje en un contexto dado con una finalidad y que ves muchas cosas, ¿no? Y eso motiva los diferentes registros que vamos a utilizar. Bueno, pues la persona que tiene sentido del humor es capaz, pues imagínate en la empresa, un momento de tensión, ¿no? De negociación, y que es capaz de interpretar, ¿no? Y soltar la chorrada precisa que tenga relación directa con lo que se estaba mencionando antes, ese carácter anafórico de vincular lo dicho antes, y soltar una chorrada cultural, también medir el nivel cultural de los interlocutores, etcétera. Eso las máquinas, esa capacidad asociativa, las máquinas no tienen. ¿Por qué? Porque según, os recomiendo ver una charla maravillosa de TED Talk de Chin Join, o algo así, pero disculpadme, que dice que estas máquinas son increíblemente inteligentes porque manejan, pero increíble cantidad ingente de información, pero son asombrosamente tontas, porque les falta ese componente pragmático. Porque ¿cómo son entrenadas estas máquinas? Estos Large Language Models, no. Hacen pesca de arrastre. No hay nadie supervisando esa calidad del dato. Sí que la tenemos en determinados entrenamientos que son muy supervisados, que hay personas de lingüística o ingenieros e ingenieras de procesamiento del lenguaje natural van entrenando a la maquinita y cuidando bien los datos, que los datos sean de calidad, que no haya sesgos y demás, ¿no? Que no haya alucinaciones, ¿no? Porque estas máquinas luego, aparte de esta parte que intentan complacer, ¿no? Trabajan con un sistema de complacencia que también opera ahí un sistema psicolingüístico,
que es la teoría de relevancia de Sperber y Wilson, de no me haga usted pensar, ¿no? Por lo que nos pasan los chistes malos, ¿no? Libro básico del 94, que lo ha leído la familia directa de Sperber y poca gente más. Sí, habla de esto. Nosotros cuando vamos por la calle y vemos una cruz verde, rápidamente identificamos que es una farmacia. Pues esto es lo que nos pasa con los chistes no malos, que es un escape room conversacional, estamos continuamente haciendo un esfuerzo cognitivo y resulta que no nos hace gracia. Pues, en cambio, estas máquinas son entrenadas y, de hecho, la versión que salió de ChatGPT en marzo se pasaba a 3 pueblos, es lo que llama syncophatic, que es aduladores, ¿no? Imagínate que yo le pongo una pregunta y le digo, oye, ¿qué puedo hacer con solo me queda un rollo de papel higiénico? ¿Qué puedo hacer? Cristina, eres tan brillante con la formulación de tus preguntas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos unos sistemas altamente aduladores para trabajar que tú sigas ahí, como el scroll continuo en las redes, ¿no? Y luego también unos sistemas muy complacientes, que si no saben la información se la van a inventar. De ahí que cuando decía antes Javier de utilizan, ya, pero hay que tener cuidado. Pero incluso en el entorno empresarial, yo dando formación in company de, venga, lo utilizo. Ay, pues se inventan los datos de el EBITDA, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser muy cautos. Nos viene muy bien porque son calculadoras increíbles de la información, la mayoría lingüística. Ahora bien, hay que ser muy cautos, hay que tener ese espíritu crítico de decir, utilizar más de una herramienta de inteligencia artificial y también cuestionar lo que me ha dado. A ver, es que hay una cosa que es muy importante y que ella ha mencionado. Los orígenes de la inteligencia artificial vienen precisamente de las ciencias duras, de la ingeniería. Yo siempre digo que los que hemos sido ingenieros, si nos hubiera gustado la gente, no hubiéramos sido ingenieros, hubiéramos hecho cualquier otra cosa. Y esa anécdota que ella cuenta con Marvin Minsky y el resto de la gente, además, es que decidieron que iban a sacar las reglas de cómo funcionaba la inteligencia artificial en un fin de semana allí en la montaña, ¿sabes? En Dortmund, porque ellos lo valían y todo este tipo de cosas. Claro, la realidad es que yo, por ejemplo, para introducir lo que estoy completamente de acuerdo con ella, que es todo lo que es la parte del ser humano como factor inherente de complejidad. Claro, ahora imagínate a mí hablando con los popes de la complejidad del mundo, diciendo que no solamente hay que tener en cuenta lo que calculan los LLM, los pesos de las matrices y todas estas cosas, sino lo que nosotros llamamos el factor X, que tiene que ver con por qué la gente hace las cosas, sociología, antropología, todas estas cosas y estos trabajos que normalmente te servían para terminar en una hamburguesería o haciendo el turno de noche en un parking o cosas por el estilo, resulta que son absolutamente críticas. Entonces yo me llevé guantazos de todos los colores, de todos los olores y de todos los sabores, por intentar decir, oye, no, es que no solamente es un tema de entender cómo funcionan las máquinas y cómo funciona la inteligencia artificial, sino que hay que entender a Giorgio Nardone, hay que entender a Edward de Bono y entender cómo funcionan los procesos creativos, Sperber y Wilson, que están conectados con la relevancia, que está conectado con la personotecnia, que las redes sociales nos han convencido de que la creación de relevancia está basada en base a unas tonterías que no tienen nada que ver. En lenguaje hay mucha ambigüedad. Que en lenguaje hay mucha ambigüedad, que Wittgenstein se cepilla el universo en el Tractatus diciendo que es que los grandes problemas filosóficos de toda la humanidad en realidad son problemas lingüísticos. O sea, te quiero decir que hay que luchar mucho contra la gente que intenta meter el genio en la botella e intenta decir que esto es una ciencia dura y que esto es una cosa que se tiene que esto porque no es así. Sí. Ya lo decía Grace Hopper, la creadora del COBOL y demás. La frase más dañina del lenguaje es aquí siempre se ha hecho así. Eso es. Entonces estás peleando constantemente con la gente que lo que quiere es convertir una disciplina muy compleja en una disciplina determinista. O sea, que quiere meter el genio en la botella, que quiere pronosticar el asunto y es fundamentalmente imposible. Entonces, claro, yo, por ejemplo, he mandado a IBEX 35 a antropólogos. Y me han preguntado, oye, ¿por qué me mandas a un antropólogo aquí? Porque tenéis problemas de antropología. O sea, ¿vosotros creéis que la antropología...? Entre otros, efectivamente. Bueno, y porque Jane Goodall se ha muerto, pero a lo mejor lo que necesitáis es un primatólogo, ¿sabes? Que entienda por qué os tiráis mierda entre tribus y cosas por el estilo. O sea, hay un montón de desprecio histórico por una serie de disciplinas que, como no son cuantificables, medibles y de alguna manera pesables, ¿no? Según la tradición luterana de lo que no se mide no existe, pues son despreciadas en el proceso.
Y te encuentras con este tipo de cosas que son absolutamente precisas, pero que efectivamente no solamente son psicofantes, sino que además intentan manipularte con el hecho de que son muy asertivos. En ningún momento te dicen, no tengo ni puñetera idea de esto, ni tengo datos sobre esto. Y además, ojo el término, alucinación. Eso es. No la cago. Eso es. O sea, yo voy a un cliente y no le digo, la he cagado. Eso no, es. he alucinado. He alucinado, efectivamente. O sea, si he tenido se le reviste con un halo mágico eso es. de, oh, no se han equivocado, Eso es. han alucinado. Tuve un viaje de peyote y me Sí, fui a... sí, o sea, sí. Es una cosa como fascinante cómo por pura comodidad cerebral intentamos trazar metáforas con cómo funcionan los humanos que no tienen nada que ver. No, O sea, somos es que altamente complejos. Somos altamente complejos. De hecho, la inmensa mayoría de las compañías donde voy yo que tienen problemas, yo digo, mira, yo me llevo mis herramientas cognitivas y me llevo el diván. Y si debo elegir una cosa, me llevo el diván. Porque la inmensa mayoría de la complejidad viene de que el ser humano es brutalmente complejo. Y hay un montón de disciplinas que se han tirado cientos de años intentando entender por qué los seres humanos... Porque claro, los seres humanos nos decimos, no somos racionales. No, no somos racionales. ¿Somos irracionales? No, tampoco es eso. Somos predeciblemente irracionales. Y como decía Dan Ariely. Entonces tenemos que intentar ver por qué pasan estas cosas, por qué pasan aquello, y entras en un territorio de sutilezas que la ciencia dura los ve como inconsistencias. Y entonces es curioso porque se entregan a una disciplina que teóricamente intenta pasar por una disciplina matemática y comete un montón de errores porque no tiene los datos, no tiene el contexto, no es capaz de y gestionar. porque es muy difícil. El No, lenguaje claro. es harto complejo. Claro. Es que es muy difícil. Los prompts, que son las instrucciones lingüísticas que les damos, yo a cualquier hablante le puedo decir, cierra la ventana de 1000 maneras, desde la ironía, la imperativa directa, etcétera. Cambio estas instrucciones, estos prompts por ahora, yo se los tengo que decir de 2 maneras, por si no, no me lo entiende. No lo entiende. Entonces, estos sistemas son muy lerdos por ahora. Y luego que nuestro lenguaje, aparte de la ambigüedad, hay muchas más cosas que intervienen en el acto comunicativo lingüístico. Procesar y enseñar a las máquinas, todo eso es muy, muy, muy complejo y de hecho es la mayor inversión que se está dando ahora. Se han dado cuenta ahora que los usuarios, usuarias, somos personas. Se han dado cuenta ahora. Pero bueno, esto es maravilloso porque según Sebastian Thorne decía que eso, que si la inteligencia artificial debería de ser un ámbito, un área de conocimiento de las humanidades. Porque sí, en su propia definición, o sea, se ha definido a partir de la inteligencia humana y luego el lenguaje. Es que a mí cuando me preguntan, ¿por qué es importante el lenguaje? Digo, ¿tú cuándo dejas de hablar? Es que ni en idioma de signos. ¿Cuándo dejas de hablar tú? El lenguaje interviene en todo. Es nuestra moneda de cambio social. Y quien sepa, por eso lo señalaba antes Javier, ¿no? Todos aquellos trabajos que pueden ser procesados o automatizados por una máquina, genial. En cambio, aquellos trabajos donde interviene más lo humano, lo motivacional, lo social, lo emocional, trabajos también relacionados con el cuidado, con la venta, con la negociación, esa cosa que las personas vemos ahí negociando, ¿no? Y dices, uy, aquí mal, vamos a cortar, o la persona que es brillante en ventas, ¿no? Que te ve, hace así, como dice una amiga mía, la mirada de gallo, ¿no? Sí, sí. Te hace así y ya te hace el profiling, que ¿Cómo se llama diagnóstico total. ¿Cómo traduces cosas como leer una mesa, por ejemplo? Claro, sí, sí, así, y ya enseguida categoriza a esa persona, sabe cómo jugar, cómo hablarle, qué topics utilizar, qué registros, qué temas conversacionales sacar y demás. Y entonces, las máquinas sí que va a haber una evolución, pero aún estamos en ese nivel entre la inteligencia artificial que se llama estrecha, que la máquina hace muy bien una cosa concreta, por ejemplo, le hemos Ajedrez, entrenado el ajedrez, o le hemos enseñado a escribir poemas, pero luego no pidas escribir una chirigota porque no es un poema. O sea, ni va a pensar como una poetisa o un poeta, que es diferente. Nos puede hacer creer, pero no, esa parte creativa, que también recomiendo maravillosa charla TEDx de Ruth Falquina sobre la creatividad, que son Ruth junto a Ángel de Estado Latente, son beta testers. Para quien no lo sepa, beta testers son personas altamente cualificadas sobre un ámbito de dominio, en este caso de la inteligencia artificial audiovisual, y son beta testers para OpenAI, para DALI 2, ahora están en DALI 3, para DALI, y también están trabajando con Stable Diffusion, ahí de Silicon Valley, pues antes de que salga una herramienta la trabajan. Y ellos señalan, como yo señalo, que todas estas herramientas son muy limitadas, están muy sesgadas, hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, mucha supervisión humana, pero son unas maravillosas copilotas.
Eso sí, como cualquier copiloto o copilota, no conduce, la que conduce soy yo. De hecho, yo escribí un artículo en Sintetia que hablaba esto, de que no es el avión, es el piloto. El propio Kasparov traía el concepto de centauro. Cuando Kasparov pierde en el 99 contra una máquina de inteligencia estrecha, y ya en el 97, perdón, con Deep Blue de IBM, y no vuelven, ningún gran maestro ha vuelto a ganar nunca ninguna máquina en un entorno de este estilo, en vez de desesperarte y decir esto no es ajedrez y esto, Kasparov dice fantástico. Ahora lo que hay que hacer ahora es Olimpiadas Centauro, grandes maestros con sus computadores, como las Olimpiadas estas free doping que hay ahora mismo. Sí, o lo de los robots que luchan entre todo el mundo puesto hasta los ojos y sin ningún problema, claro. El problema es que ahora, por ejemplo, Cory Doctorow hablaba del concepto del centauro inverso, que hay un montón de gente que lo que está loca es por colocar procesos delicados y poniendo al frente a la máquina que toma decisiones sobre quién concede o no un préstamo, a quién concede un montón de cosas, que entran en un montón de temas que son mucho más complejos. Bueno, están en bancos, ¿eh? A mí me han denegado una hipoteca y me han dicho, lo dice el algoritmo. Sí. Claro, pero es que además es que no hay culpable ahí de ninguna cosa, ¿sabes? Es como el árbitro perfecto, claro. El banco, ahora como con si no hubiera sesgo o algo por el estilo. Ahora con el IAC sí que van a tener que ser transparentes y explicarnos. Es lo que se llama la XAI, ¿no? Es Explainability Artificial Intelligence. Van a tener que explicar qué cosas están sucediendo y por qué esos algoritmos, en virtud de qué variables están tomando esas decisiones. Que si a mí yo voy al banco y me ponen en un grupo de riesgo porque soy mujer autónoma de más de 45, aunque no los aparento, pues genial, ¿no? Y de Huesca, pues genial, pero dímelo. Es que se están abriendo un montón de melones éticos, narrativos, de cuestionar un montón de cosas que claro, no hay precedentes, no sabemos cómo gestionarlos tampoco porque no hay precedentes de ninguna clase. Y algo que también estaba mencionando ella, por poner un poco la contraposición, efectivamente les estamos entregando unas capacidades que no tienen, pero hay muchísimo trabajo que es pretendidamente intelectual, que es ir a la mina de datos, sacar datos, recogerlos, seleccionarlos y presentarlos de una manera atractiva. Y ahí sí que la máquina ya no tiene competencia de ninguna clase. Entonces, yo creo que sí va a haber un montón de destrucción de trabajo que, para empezar, no debería estar haciendo un humano, porque es algo determinista. Y al mismo tiempo se va a generar un montón de sustituciones apresuradas por cosas que piensas que puedes dejarlas en las máquinas sí. Y nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales había un montón de sutilezas que no estaban metidos en el modelo y que nos hemos encontrado que no se puede realizar una sustitución tan sencilla como eso. Mira, señala una cosa que son las narrativas. Vivimos en un tecnofeudalismo, según Varoufakis y muchos autores, entre los cuales yo en mi libro Vidas Futuras, publicado en Aguilar, segunda edición, y son narrativas que nos dicen, oye, ¿por qué vamos a regular? ¿No? ¿Vamos a detener la innovación? No, es que yo prefiero que se regule esto, que haya transparencia para que no afecten democracias, ni que afecte a la salud de los adolescentes, que sepa qué se está haciendo con mis datos, cómo se están usando esos datos. Yo prefiero salvaguardar a la ciudadanía. O narrativas de, claro, la inteligencia artificial yo no la controlo, como un Chucky que corretea por la calle, como un muñeco diabólico. No, perdona, sois vosotros, señores, hombres blancos, judio-cristianos, heterosexuales, sin discapacidad, educados en las mismas universidades o que asistís a las mismas barbacoas, quienes estáis decidiendo qué se hace con la inteligencia artificial. Y como no tenemos regulación ni que tenemos código deontológico, porque si yo fuera abogada o fuera cirujana y veo un accidente me tengo que detener y tengo un código deontológico, aquí no. Aquí no cuesta nada lanzar una inteligencia artificial que tenga un impacto negativo en la sociedad porque no paso ningún protocolo. Que sí, aquí en Europa el IEAC, la regulación, vale, pero sí, en otro sitio me da igual. Incluso en Europa, hasta que me pillen, no tengo que pasar como si quiero lanzar un juguete o poner un juguete en el mercado. Si no hay regulación, no tenemos código deontológico, según los 3 premios Nobel, entre ellos Daniel Kahneman, autor del maravilloso libro Piensa rápido, piensa lento, pues ¿cómo tomamos las decisiones? En el entorno empresarial, incluso en el personal, basándonos en nuestro sistema 1, que es sistema 1 de intuiciones, el heurístico, sesgos. Ahorro de energía. Ahorro de energía y de todo. De tal manera que te encuentras, como en la maravilloso documental Coded Bias o sesgos codificados, que nos explican cómo nos encontramos y cómo nos encontramos a día de hoy. Traductores que yo ayer puse consultor, en inglés, consultant, artificial intelligence, consultant, no sé qué, y me lo traducía como consultor. Yo no puedo ser consultora, ya no te hablo ni de jueza, ni de cirujana, etcétera, etcétera, ¿no?
Hablo de traductores normales, pero si nos vamos ya a soluciones de reconocimiento facial, a personas negras no las reconoce, a mujeres se les está denegando algunos créditos. Vemos que esas brechas existentes, esos sesgos existentes en la sociedad que están en los datos y en las personas que desarrollan la inteligencia artificial, es muy difícil abolirlas, es muy difícil hackear esos sesgos, esos estereotipos. Con lo cual, yo esas narrativas, hay una iniciativa maravillosa de Ashoka, que es la Fundación de Emprendedores y Emprendedoras Sociales maravillosa, que es AI4Better, que os recomiendo consultarla, y han desarrollado narrativas, ¿no? De, oye, hay que salvaguardar a la ciudadanía, la IA nos hace mucho daño, porque nos olvidamos que la IA nos ayuda a vivir mejor, nos ayuda a localizar el restaurante más fácil, a mandarnos la ubicación, a comunicarnos de mucho más rápido, ¿no? La pandemia que hubiese sido sin la inteligencia artificial, ¿no? O ayuda a detectar conductas suicidas, ¿no? El maravilloso proyecto que tiene la doctora Ana Freire con Stop Suicide, y lanzar un push y evitar, y han conseguido pues incrementar un 60% de llamadas al teléfono de la esperanza. Y muchas más cosas, proyectos que os podía mencionar de inteligencia artificial con impacto positivo. Pero claro, no controlamos ese desarrollo que se está haciendo, ni en Estados Unidos, porque donde se está desarrollando, ni en China, ni se lo espera. Os iba a preguntar justo esto que decíais sobre los sesgos, ¿no? Y de la programación de la propia inteligencia artificial, que me parece una responsabilidad enorme, ¿no? Y como un foco esencial, si los seres humanos somos los que estamos programando y tenemos sesgos, ¿cómo se soluciona eso? Es que ya el hecho de que tú cojas estos datos y no otros, eso ya hay un sesgo. Claro. O que digas, no, es que ya los sesgos de confirmación. No, es que yo, según en mi opinión, estos son los mejores. No, porque son los mejores estos y no los otros, ¿no? Claro, es muy complejo. Ese es el asunto. Ahora mismo Google y Facebook y un montón de gente se tendría que estar comiendo unos pleitos por posición dominante con un montón de cosas. Google, por ejemplo, está a ambos lados de la mesa en el mercado publicitario, eso es absolutamente intolerable. Pero de pronto resulta que la amenaza es China, con lo cual no te vas a pegar un tiro. Eso es, no te vas a pegar un tiro. Y resulta que meten ahora de director de esto. Lo que te quiero decir es que esto ha trascendido las, digamos, de alguna manera, apariencias de neutralidad, que era lo que había antes, porque no había neutralidad, porque todo es una network y al final todo se convertía en esto, para ser abiertamente una batalla tecnológica, un campo más de la batalla geoestratégica que se está produciendo, porque los chinos no tienen ningún problema de decir que te meten el dedo hasta la tercera falange y si te gusta bien y si no, pues ya te puedes ir a cualquier otro sitio, ¿vale? Sí, con el social scoring y demás. Exactamente, social scoring, pero que no puedes hacer un crédito, que te bloquean la tarjeta, para te bloquean quien no la sepa lo que es un social scoring, es en el que el maravilloso capítulo de Black Mirror, la señora que va perdiendo puntos según va haciendo cosas. Me gustas porque va haciendo cosas, Entonces estamos en un momento en el que, curiosamente, según la amenaza se incrementa, se están relajando los controles, porque estamos entrando en un escenario de batalla geoestratégica. Y nadie tiene ganas de decir, o sea, nadie es tan noble como la Comisión Europea cepillándose su industria del automóvil para adherirse a una serie de cosas que ha traído un montón de problemas y que ahora mismo están intentando revertir, pero que no es tan sencillo. O sea, es complicado hacer converger, digamos, planteamientos, si me apuras, lógicos, normales y humanos, con planteamientos de supremacía geoestratégica. Cuando empiezas a tener problemas con que Volkswagen echa 10.000 personas o cuando empiezan a hacer un montón de cosas, pues a lo mejor un montón de temas que has ido adoptando por pura lógica, pues terminas Ahora mismo toda la industria del automóvil en Europa está intentando echar el reloj para atrás. Y eso es el producto de decir, oye, es que esto tiene una serie de... Hay un precio que tenemos una competencia que no está dispuesta a pagar, no tiene ningún problema en tirar por la calle de en medio y cosas por el estilo. Si me sale más barato un coche chino, me compro un coche chino. Pero ya está, o sea, es que es así. Entonces el asunto es que es un choque brutal, porque por un lado las amenazas tecnológicas están siendo cada vez mayores. Por ejemplo, en el mercado publicitario nosotros estamos trabajando en una compañía que en publicidad programática y publicidad automática el fraude está en la horquilla entre el 40 y el 50%. O sea, un montón de anuncios que se pagan terminan siendo vistos por granjas de robots en Shenzhen, Not provided o toda esta serie de historias.
Y es que al mismo tiempo estamos incrementando la presión, por decir de otra manera. O sea, estamos diciendo, oye, el peligro se está incentivando, pero al mismo tiempo la presión para mirar a otro lado con todo este tipo de peligros se está incrementando también. Entonces, efectivamente, vamos hacia la 9ª temporada de Black Mirror de cabeza. O sea, vamos derechitos. Y retomando una cosa que habéis dicho antes, cuando hablabas de las disciplinas, de las disciplinas de las humanidades sobre todo, que además así me refuerzo en que voy por buen camino, ¿no?, de llevar las humanidades a la empresa. Y comparando la inteligencia artificial con la inteligencia humana, me parece que hay una cosa interesante en un mundo lleno de datos, de procesos, de información. ¿Qué lugar queda en la intuición? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues para mí la intuición es básica. De hecho, la inteligencia artificial lo que hace más inteligentes a las personas inteligentes. Y dentro de esa inteligencia hay una parte, Daniel Kahneman, que habla de esa intuición. Y la intuición es una mezcla de experiencia, conocimiento e inferencia. E inferencia, que tú analizas y en un tiempo, el otro día escuchaba o vi un documental donde un montañero decidió bajarse en vez de hacer lo que hizo el resto de sus compañeros montañeros, que es subir al K2, no sé en qué montaña era. Y él le dio la intuición que por lo meteorológico, como estaba, le dio mala espina y se bajó. Fue el único que se bajó solo, fue el único que siguió con vida. Esas intuiciones que te permiten seguir con vida o que te permiten apartarte de una relación tóxica o que te permiten decidir apostar por un determinado trabajo, por un determinado proyecto, eso es inherentemente humano. Eso es humano y mundano. ¿Lo podemos perder? O sea, es decir, si no lo trabajamos... Hombre, hay personas que no la van a tener porque hay personas mediocres y hay personas inteligentes. La inteligencia artificial hace más inteligentes porque a mí me da un output, un resultado. Si yo hago control-C, control-Z, y me quedo tan ancha, me va a decir, hija mía. En cambio, si yo cuestiono todo eso, enriquezco el output, cuestiono a la IA, le digo, ¿pero por qué me has hecho esto? Explícamelo en modo choni, o sea, de diferentes modos, ¿no? A mí ese modo me encanta, ¿no? Para que te explique, te haga sencillo lo complejo, ¿no? De diferentes formas. Si yo sé trabajar con el output, ahí sí, y la intuición es algo inherente. Vale, me vas a dar todo eso, la herramienta. Es como si yo utilizo un Excel, yo soy financiera, vale, tengo el Excel, me da eso, ese resultado. Yo tengo que saber interpretar, saber presuponer lo que va a pasar en el mercado, ¿no? Si fuera financiera. Sí, oye, ¿cómo es lo macro, el macrodato, la macroeconomía, pero la microeconomía de mi empresa, por ejemplo, ¿no? Todas esas cuestiones te lo da la experiencia, el cuestionarte, el no poner lo simple que sea fácil, lo fácil que sea verdadero, muchas más cosas y ya te digo, que para mí la intuición igual se acaba desarrollando, porque yo cuando hice la tesis doctoral sobre creación de nombres de marca, y que vi herramientas, te hablo hace un mogollón de años, herramientas de generación de nombres automáticas, y me acuerdo que mi directora de tesis, la nieta de Ortega y Gasset, la maravillosa Soledad Varela Ortega, yo en las conclusiones le puse, esto es algo que nunca podría hacer una máquina. Y me pegó una colleja y me dijo, tú nunca sabes cómo va a avanzar el progreso. Y mira, yo ahora trabajando, dando formación y trabajando con IAs generativas, precisamente que te generan... Bien dada la colleja. Claro, bien dada. Por eso pero sí que está esa parte como creativa, como de intuición, que son las máquinas a día de hoy. Igual, muchísimo más adelante, puede ser que se parezca, porque parecer no es igual que ser. Por ejemplo, nosotros tenemos perfectamente estudiado que el pensamiento deductivo y el pensamiento inductivo, asumiendo que tienes los datos perfectos, que son mucho asumir, que lo hemos abierto antes, que las inteligencias artificiales están basadas en principios que nos enseñan en la facultad, si no el primer día, el segundo, aquello de garbage in, garbage out, y nothing in, nothing out. El pensamiento deductivo y el inductivo lo clavan. Lo hacen perfecto. Pero hay un tipo de pensamiento que es el pensamiento abductivo, que tiene que ver con pensamiento lateral, generación de información que no existe, automatización de géneros, sí. O sea, algo que no se puede medir y pesar, que es que el problema fundamental que tienen las ciencias duras es que consideran que todo es medible y todo es pesable y todo es luterano y todo se puede concretar.
y ese es territorio completamente desconocido. De hecho, nosotros hemos hecho varias pruebas con problemática de nuestro seminario de resolución de problemas complejos, se lo hemos entregado a LLMs, y el 80% del análisis, el 80% de todo lo que había que hacer, las cosas más obvias y más de trabajo, las clavan. Los insights realmente diferenciales, los que son capaces de determinar lo que marca una cosa u otra, las cosas que no tienen que ver con esto, no llegan a ello. ¿Qué es lo que ocurre? Que si eres listo, como dice ella, el 80% del trabajo lo tienes hecho. Pero hay un 20% que es innegociable. Y hay un 20% que está completamente fuera de la máquina. Y no es equipotencial. O sea, ese 20% no... Estos 80% no equivale a 4 de este 20%, sino que esto realmente es la diferencia entre un análisis real de una problemática compleja y no. Entonces, te ayudan muchísimo con el grunt work, con lo que llaman el trabajo duro, el trabajo de recopilación de datos. Y hay mucha gente, que eso sí es verdad, que vive de hacer este tipo de trabajo. Y esa gente sí se puede sentir un poco más amenazada. Pero hay un concepto que yo hablo en una charla TED hace poco, que hablo del santuario humano. Todavía hay una serie de cosas que no están al alcance de la máquina y que en todo lo que tiene que ver con resolución de problemática compleja es una parte absolutamente crítica. ¿Cuáles serían? Todo lo que tiene que ver, hemos mencionado algunas cosas, pensamiento creativo, pensamiento lateral, empatía, lectura de contexto. Por ejemplo, Sperber y Wilson hablan muchísimo de todo lo que tiene que ver de la gestión de la parte del contexto. Las máximas conversacionales de Grice también, pragmática. O sea, exactamente. Semántica y pragmática. Hay un montón de sutilezas que tienen que ver con cosas que un humano... Hay una paradoja, es la paradoja de Moravec, que dice que los ordenadores son capaces de apalizarnos completamente en un montón de cosas que nunca podía llegar un humano, pero son incapaces de hacer cosas que un niño de 2 años es perfectamente capaz de hacer según entran. Y es que eso es así. Entonces hay una serie de mecánicas que tenemos imbricadas los seres humanos que están diseñadas además para trabajar con información ineficiente e información incompleta. Todo eso está absolutamente ahora fuera del alcance de los sistemas que hay disponibles. Y no nos olvidemos que hay algo inherentemente humano y que nos encanta, que es la conversación. Como dice el gran filósofo Emilio Lledó, el diálogo es lo máximo a que puede apoyar el logo, que es el logos, ¿no? La razón. Hay personas que preferirán estar con robots, ¿no? Pues como la película Her, que se prefieren relacionar, que además a mí me encanta porque es una tecnología que nos ha invitado a filosofar. El blockchain no. O sea, o la cuántica, pero con la inteligencia artificial, oye, y si me muero, puedo ser replicada en otro entorno como la serie Blood. Volvemos a Black Mirror también. Sí, no, la serie Blood, que la recomiendo también, que dije yo, ostras, no lo había pensado. Si vamos a generar una IA con conciencia, ¿con qué conciencia? Europea, occidental, oriental, de Huesca, de Cádiz. Yo siempre recomiendo gaditana, que por lo menos nos echamos unas risas y le relativiza las cosas. Además, cualquier cosa con pichas suena mejor. Claro. Eso siempre... Sí. Entonces, y una inquietud personal, en concreto con el uso de herramientas como ChatGPT. Tengo como la inquietud de si nos puede llevar a una pereza cognitiva, o sea, sobre todo, que antes hablaba de educación y así retomo el tema educativo. Creo que lo que decías, ¿no? Que una persona inteligente le puede hacer más inteligente. Entonces yo tengo como la creencia que los adultos como nosotros tres podemos hacer un buen uso de incluso retarla, ¿no? Y preguntar y darme cuenta que me está dando un dato que está erróneo, ¿no? Y que me haga incluso crecer en ese... Me inquieta mucho si personas más jóvenes que están en proceso todavía de desarrollo, ¿no? De que su cerebro todavía está creando todo, pues, el pensamiento lateral de los márgenes creativos, etcétera. Si hacen mucho uso de una herramienta que da una respuesta rápida a un problema inmediato, si podemos caer en esa pereza cognitiva de ya no sé resolver problemas porque me los dan resueltos, y me inquieta mucho si eso lo veis así, y si lo veis así, ¿qué podríamos hacer para potenciar un equilibrio a nivel educativo? Hay estudios, ha salido un estudio reciente del MIT donde se cogía un grupo de estudiantes, también había que ver qué tipo de estudiantes, que aquí los focus group, ¿no? Pero los sesgos están claro, también, o sea, y qué tipo de estudiantes, etcétera, y qué tareas hacían. Yo no me he leído el estudio, pero que sí que venían. Las conclusiones eran que quienes utilizaban ChatGPT
utilizaban menos desarrollo cognitivo, no sé cómo lo hicieron. O sea, yo no puedo hablar de ese estudio porque yo me he quedado con lo que he visto los en el titulares. scroll. Como él se lo ha leído, si decimos con el algo que no título. nos corrige. Eso, Javier, que nos lo diga. Pero yo siempre, a mí cuando me abordan esta cuestión, es como hacer los deberes ayuda. Yo nunca he hecho deberes y soy muy lista. Antes existía el rincón del vago, ¿no? Nos podíamos copiar las chuletas. Todas estas cosas de antaño han existido. Y estas son herramientas que sí, que lo tengo más rápido, que es más fácil. Pero ¿qué pasa? Que aquí obliga a cambiar el sistema educativo, al profesorado, impartir las clases de otra manera. Yo, lejos de eso de ver que vamos a hacernos más tontos, yo insisto, a los más inteligentes los podemos hacer más inteligentes. Incluso a la gente mediocre despertarles la curiosidad, que es algo maravilloso para aprender. Porque lo que nos va a proporcionar estas IAs es trabajar de forma multidisciplinar. Imagínate, ¿no? Si yo puedo representar a Emilia Pardo Bazán con la IA generativa, darle vida y hablar y demás, o que te hable Cervantes de su obra. Eso es maravilloso, ¿no? El propio Cervantes que te mire, jajajijo, o que puedan interactuar. Me voy a lengua y literatura, que yo fui profesora de secundaria, que es algo que conozco, ¿no? Que podamos interactuar con todos esos contenidos de literatura y que podamos, incluso que les inserten la música barroca, oye, pon barroco, no sé qué, ¿a qué os suena? Puedes interactuar te va a dar vida, ¿no? Es como decía Lorca del teatro, que es poesía que cobra vida. Pues esto igual, las IAs me van a permitir transferir el conocimiento de otra manera. Ahora bien, ¿en qué estamos? Estamos en un escenario que profesores y profesoras, muchos no saben cómo utilizar la IA. A mí un profesor me ha dicho, a mí me ha amargado la vida. Claro, para la gente que llevaba dando el tema 5, los sustantivos de toda la vida, así te ha fastidiado la vida, porque te están exigiendo impartir de otra manera los conocimientos. Y también tú los vas a tener que evaluar de otra manera, que también aquí las universidades y todos los institutos, pues a ver si los pillos, si han utilizado una IA, etcétera. Ay, pues porque ya hay no solamente ChatGPT, Vicuna y demás, muchas herramientas, sino que ya hay herramientas que te humanizan y te quitan ahí. Por eso te digo que los inteligentes, la gente brillante, lo mismo que nosotras, yo vuelvo a mis estados pre-internet. En la era pre-internet cogías el boliví y te apuntabas ahí cosas, ahora ya las formas cambian. La evaluación, eso sí, te plantea el sistema educativo cómo adquirimos, cómo compartimos el conocimiento, y no nos olvidemos que estas herramientas chorizan el conocimiento, están robando el conocimiento. Yo en mi tesis doctoral, si no hubiese mencionado a todos los autores y autoras de los cuales me serví para llegar a mi tesis, estaría suspendida. En cambio, están fagocitando, no pagan nada, que lo más divertido fue cuando el señor Altman dijo que DeepSeek, la herramienta de open source china, les estaba robando cosas. Digo yo, bueno, y tú, todo lo Dragón se cree que eso es que ellos además, claro. A ver, dentro de 10 años es que se van a colapsar los juzgados, claro. Porque entre otras cosas, para entrenar, se bajaron Anna's Archive, que es el mayor archivo de literatura pirata que hay del mundo, donde están todos los libros recogidos, y se lo pasaron por allí. O sea, en las conclusiones de ese paper dicen que sí, que afecta cognitivamente a la capacidad de proceso. Hay un libro todavía más duro que se llama The Skill Code, que habla precisamente de cómo está erosionando un montón de cosas en un montón de entornos, haciendo pronósticos como que dentro de 30 o 40 años vamos a tener una especie de vacío, porque va a haber una generación que va a estar educada alrededor de este tipo de cosas. Yo me compro más su tesis, que es que el agua siempre va por el camino que menos trabajo ocurre, y que esto del gato y el ratón con las copias y este tipo de cosas ha ocurrido siempre. Lo que sí es verdad es que hay un proceso de aprendizaje básico donde hay una serie de building blocks que son necesarios, y una de las cosas que demostraba este paper es que había gente que llegaba a la universidad con problemas básicos de comprensión de textos. Bueno, eso pasa en todo. Y antes pasando... Yo he dado clases de lengua y literatura y de acceso a la universidad para mayores de 25 y ya pasaba. La gente no sabe leer. Eso es. No entiende un artículo de opinión. Es que la gente no sabe leer.
es que por ahí empezamos, Eso por lo es. básico. Entonces, Pues sí que está muy bien. estamos, Pues sí. es que están convergiendo varias... No tiene nada que ver la inteligencia. Están convergiendo varias cosas, entre otras cosas el abandono de la práctica de la lectura, la entrega de temas audiovisuales, el menor coste cognitivo, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que yo confío en que la raza humana vuelva de nuevo, de alguna manera, a encontrar algún camino para corregirlo. Pero luego, por otro lado, hablas con el mundo editorial y es la época de la humanidad donde los adolescentes más leen. Sí, luego hay una tasa de abandono, pero sí, hay mucha lectura y las mujeres leemos más y demás, pero que se sigue leyendo mucho. Entonces, a mí estos informes, que un informe que habría que analizar, no puedes generalizar así. Y luego, por eso te digo que... Y luego ChatGPT, igual si utilizas que, otras herramientas... Más que el paper que llega a unas conclusiones... Si utilizara Perplexity o si se utilizara Vicuna, que es el DeepSeek americano, etcétera, pues no sé, igual habría que hacer un estudio comparativo de diferentes herramientas. Yo insisto, más que el paper, que efectivamente son Yo es que no lo he leído, demasiadas preselecciones, le echaré un vistazo al libro este de Skill Code, que lo que plantea es otra cosa, que es decir, que estamos disrumpiendo de una manera que no sabemos muy bien cómo el proceso de aprendizaje, pero que ya estaba siendo disrumpido. Claro. Ya estaba siendo disrumpido por el abandono de la lectura, por temas audiovisuales, o sea, no tenemos ni idea de por dónde va a ser el futuro, qué es lo que va a ir, pero desde luego estamos alterando las cosas. Y al final del día, y un poco por volver a algo que mencionabas tú también, lo que estamos planteando es que, oye, lo que no puede ser es que la educación siga exactamente igual que hace 40 años. No, que la edad medieval. Bueno, exactamente, sí, que desde, bueno, más que desde la De última las actualización desde primeras Bismarck, o sea, efectivamente, desde siglo la edad, XIX. sí, no, desde la edad medieval, desde las primeras universidades. Desde la escolástica, efectivamente. Baltasar Gracián en la Universidad de Huesca, el maravilloso autor de Oráculo Manual, daba las clases igual que se dan ahora en cualquier universidad. Desde Platón en la academia, en la clase Todos magistral. igual, sí, una persona vomita su contenido, tú lo tienes que fagocitar, no criticarlo, y si quieres aprobar tienes que fagocitar ese contenido con pato de foie. Pues no, ahora... Y yo creo que las nuevas generaciones son más críticas, o sea, sí que como se informan más rápido... A ti te contaban algo pero y lo que digo, hacen pues me lo tendré que creer porque tengo que ir a la luz de mis padres. Lo que hacen de alguna manera es intentar luchar contra el sistema, y parte de acudir a la inteligencia artificial es de esa lucha contra el sistema. Pero los grandes vídeos de Ken Robinson denunciando por qué la educación está hecha una mierda, pues ya tienen 20 años. Changing Education Paradigms tiene 15 años, que lo vi ya, Ken Robinson se ha muerto, y el sistema educativo sigue siendo el mismo monstruo. O sea, hemos hecho un montón de leyes educativas para básicamente no cambiarlo en pero absoluto. ahí nos metemos en terrenos políticos. Claro. Que toda persona que pero llega hace una ley política sin pensar en el bien común. Sí, que habría que no tocar ni la política, ni la justicia, ni la sanidad. Hay varias cosas que requieren de un pacto de Sí, Estado. sí, Que en el momento que tú mencionas el término pacto de Estado, pues aparece un unicornio por aquí caminando y todo este tipo de cosas. Sí. Pero sí, efectivamente, es que tampoco ayuda. Pero eso es humano, fíjate, es humano, ya no es... Estamos volviendo a lo humano y a lo mundano, no a lo... Porque la IA es una herramienta que nos está haciendo asentarnos y decir, oye, vamos, aquí qué está pasando. Y las propias empresas, tú vas a empresas, yo no voy a decir nombres, pero yo hace poco he dado una formación en una sede global en Europa y me quedé impertérrita, anonadada, alucinada, porque el equipo global no tenía ni idea de qué herramientas podía utilizar, qué no, qué funcionalidades podían utilizar y qué no. El copyright de las cosas generadas. Claro, estamos así. Lo primero que tienen que hacer las empresas pequeñas, medianas, es sentarse, a ver, herramientas que queremos utilizar. Paguemos la licencia a todos los equipos, porque pensemos, según en el MIT, el State of Art de Artificial Intelligence in Business, o sea, el estado del arte de inteligencia artificial en negocio del MIT de este año, señalaba que se dan en las empresas un 90% del Shadow Artificial Intelligence. ¿Qué es el Shadow? Lo típico que sucede en muchas empresas aquí en España, ¿no? No te lo puedo mandar desde aquí, no podemos utilizar que tenemos capa o el WeTransfer. Te lo voy a mandar yo desde el Gmail de mi casa, con lo cual... La informática B. Eso es el Shadow. Pues eso es lo que está haciendo mucha gente. Se está llevando información confidencial y muchas más cosas, se lo está llevando a otros entornos que no están securizados, que no están trabajando en local, que la empresa no controla,
Pero como el ser humano, volvemos a lo humano y lo mundano, que el ser humano es vago y vaga, ¿yo para qué voy a trabajar 8 horas? Es optimizador. Claro, es como los PowerPoints. Se calcula que dedicamos 4 horas a la semana a hacer PowerPoints, sea cual sea tu puesto de trabajo. 30 millones de PowerPoints se generan al día, según un estudio de Microsoft del 2021. Chicos, si tienes una herramienta que te genera todo, ¿para qué voy a estar buscando imagen? ¿Para qué? ¿No? Pensemos en todo esto. Me va a permitir ir más rápido, pero ahora bien, tiene que saber mi empresa que yo estoy utilizando esa herramienta de inteligencia artificial para generar esos PowerPoint, pero no estoy subiendo información confidencial. En un mundo ideal, y volvemos al unicornio bailando claqué, habría que tener una estrategia de inteligencia artificial antes de ver qué herramientas son las que compran. ¿Cuál es el propósito de mi compañía? A mí me pasó comiendo, ¿Qué es lo que quieren eso hacer totalmente, a mí me pasó comiendo con un presidente del IBEX 35 que me dijo, Cristina, ¿qué hacemos con la IA? Y luego, ¿tú qué quieres hacer? ¿Salir en la puerta de expansión de 5 días? Yo te monto un pilotito de ChatGPT haciendo cosas en español, que es lo que sale todos los portales. Como hicimos con la innovación, hacemos exactamente lo mismo. Lo metemos en un sitio, anunciamos a bombo y platillo. O tú realmente quieres hacer una estrategia como tienes financiera, como tienes comercial, como tienes de marketing, como tienes de ventas, porque esto, y tendrás que empezar con la torre de control de tus datos, una gobernanza de datos, que todos los equipos sepan utilizar la inteligencia artificial y luego ya casos de uso. Y siempre un equipito que esté dedicado ahí a la supervisión de las cosas que se hacen, de formación y de casos de uso para la empresa. Pero si no empezamos por lo básico y no, como dice Javier, no hay un equipo dedicado y que haya una estrategia de inteligencia artificial que va unida a la de datos, eso, vamos, son cosas. Hay una adopción brutal por FOMO. O sea, nadie quiere salir en la foto mal, como que es una compañía que no está... Pero estratégicamente la inmensa mayoría de la gente no tiene una estrategia. No tiene una estrategia de qué es lo que quiere obtener de ahí, cómo lo quiere usar, cómo quiere que modifique su compañía. Quiere enfocarlo a la productividad, quiere enfocarlo a tener menos gente, quiere enfocarlo a acceder a nuevos mercados y crear nuevos productos. Y esa reflexión no ocurre. Precisamente porque la gente se acerca como con un poco así como, oye, ¿cómo está? No, en el campo del golf yo no puedo decir que yo no hago inteligencia artificial. O en No, la barbacoa con otros C-levels. Claro, no pero se acercan a gente como Cristina. Porque me pueden mirar como una loser. Sí, ¿cómo hacemos esto? Se acercan a gente como Cristina como se acercaban en el templo de Delfos a las pitias, ¿no? Decir, oye, claro, Cristina, ¿qué me depara el destino? Totalmente. Amigo, que esto es tu trabajo. Y luego con muy poco y con mucho. Sí. Con muy poco dinero, poco. Claro. Y con mucho, porque y en 10 minutos que esto es automagificación. Y esto cuesta, hombre, si quieres calidad, esto hay que desarrollarlo específicamente. Empresa, hijo mío, hija mía, que no... Claro, también hay mucho halo de automagicación, sí. Que esto es como... Hay un montón de pensamiento mágico y de mística. Como Mary Poppins, que hace así y que se organiza solo, no. Hay un trabajo detrás. El 80% del tiempo de proyectos de inteligencia artificial nos dedicamos a limpiar los datos, a sentarnos con equipos, para analizar las necesidades, porque hay muchas veces que no necesitamos utilizar inteligencia artificial. Yo me acuerdo para una gran consultora, no voy a decir cuál, enorme consultora muy importante de este país, que me invitaron, oye, que queremos automatizar los 4 informes financieros. Digo, anuales, digo, pero sí, eso es... Pero claro, luego ya entendí que lo que quería era sorprender, porque acababa de acceder ahí al puesto, sorprender a la cúpula directiva para cuando utilizaran ahí en la reunión la información, dime el EDIPTA de igual o de su competidor, no sé qué cuántas, rápido. Le dije, pero bueno, yo como soy buena vendedora, le dije, a ver, tú quieres vender esto, yo te voy a ayudar. Entendí y le digo, ¿quién te hace eso? Que te haga unas fax, unas preguntas y respuestas frecuentes y se entrena la maquinita, pero con if-then, con una programación. If-then, si te preguntan esto, lo contestas lo otro. Ya está. Y inteligencia artificial, la que se utilizaba en el Alexa de turno, pero esa era de Amazon, ¿no? Pero tú no has utilizado inteligencia artificial. Claro, que muchas veces, igual que yo, siempre que lo de automatización inteligente de procesos, que no hay que aplicar muchas veces inteligencia. Uno es sentido común, que igual es el sistema de validación humana, simplificarlo y poner a una persona extremadamente vaga en ese proceso, que te va a ayudar a quitar cosas, a simplificar las tareas. Porque muchas veces tenemos una alta tendencia, sobre todo en las grandes empresas, porque la gente quiere poner su impronta, su migaja,
Mear tienen en la una alta paella, lo llamo yo. capacidad ¿Cuánto de me dar cuesta una hacer relevancia esto? a la mimiedad y hacerlo mimio trascendente, que en muchos procesos no es necesario, porque no es relevante. Volvemos a la teoría de la relevancia. Has hablado de resolución de problemas complejos y justo en otro episodio hablábamos, pero justo en el final y se nos quedó en el tintero, la importancia de saber gestionar conflictos y solucionar problemas, y que era una de las causas, ahora no recuerdo cuál era el dato, los informes que han sacado a colación, sobre cómo sobre todo los adolescentes están teniendo problemas por no saber resolver problemas. O sea, un problema en el momento en que no tienes herramientas con que afrontarlo se convierte en un problema complejo. O sea, no por el problema en sí, sino porque no tengo las herramientas. Exactamente. O sea, hay un montón de cosas que con un conocimiento básico de una serie de disciplinas, como estas que estábamos hablando, psicología, sociología, lingüística. O sea, quiero decir, la mayor parte de la gente ve la lingüística como una especie de María a la que se tienen que enfrentar. Claro, exactamente. Pero hay un montón de disciplinas que son así, que no tienen un relato que de alguna manera las haga. Hay un montón de cosas que están identificadas de manera perezosa como problemas complejos, que es sencillamente que gente joven no tiene herramientas básicas para funcionar en una serie de cosas que antes a lo mejor estábamos en unos entornos más de calle, por decir de alguna manera, donde tú aprendías de nuevo esta serie de cosas humanas que son difíciles de cuantificar y de medir, pero que te permitían gestionar relaciones. A ver, yo estoy muy metido en temas relacionados con bullying relacionados con altas capacidades. El problema fundamental que estamos teniendo es que estamos creando una sociedad en la que estamos sufriendo un proceso de deshumanización y de erosión, digamos, de lo que es la mecánica humana, y las redes sociales han sido un pobre remedio de un montón de este tipo de cosas, y al mismo tiempo no les estamos dando herramientas a la gente joven para poder operar con este tipo de cosas y para compensar el hecho de que los hemos retirado de las calles, porque ya no son sitios seguros, ya no son sitios donde se pueda estar, ya no normalmente van del colegio a las extraescolares, de las extraescolares a donde esto, los temas están como muy medidos y muy controlados. Entonces yo tengo la sensación de que muchísima gente no tiene la suficiente hormesis, la suficiente presión al principio, y entonces lo que te ahorras de exponerte a experiencias que te cambian y te hagan aprender de joven, te lo comes luego de adulto. Y cuando ya eres adulto es más complicado gestionar determinadas cosas que, por ejemplo, hubieran sido más sencillas si se hubieran enseñado desde el principio. Y la mayor parte de las herramientas de gestión emocional entran dentro de esa categoría. Hay un montón de gente que entra en la adolescencia sin ninguna herramienta de gestión emocional. Y hace a lo mejor 100 años, pues la adolescencia era más un rito de paso. O sea, quiero decir, era la entrada al mundo adulto. Ahora estamos difiriendo constantemente. Como estamos difiriendo estos procesos de hormesis, estamos entrando en escenarios de adolescencia perpetua y son temas bastante complicados. Entonces, yo tengo la sensación de que, en cierto modo, lo que estamos es evitándole a la gente conflictos a corto, generándoles problemones a largo. Y cualquier ser humano lo puedes conocer, volvemos a aquello de la humanidad y del ahorro de energía, se cambia un problema corto por un problema largo en cualquier momento. Funcionamos muy mal con el largo plazo, con la recompensa diferida, con la gratificación diferida y todo este tipo de historias. Yo considero que así como, bueno, siempre los jóvenes van a ser jóvenes y van a ser lo peor y nunca van a estar, ya lo decía Seneca, o sea, ya desde los... ya desde niño joven, ser adolescente es una condena. Bastante tienen con Bastante lo que no tienen tienen con lo la suyo. pobre gente. Además, yo les digo, adolescentes míos, ya se os pasará, porque la edad es algo que se te pasa. Sí, se te pasa. Eso para empezar. Es algo que cura el tiempo. Pero si nos ponemos aquí a hacer estudios comparativos, lo mío con lo de ellos o ellas, claro, pensemos en la cantidad de estímulos que reciben a lo largo del día. De estímulos hipernormales, además. Sí, claro, filtros, esa necesidad imperiosa de estar estupenda, dieta keto, crossfit, grasa polisaturada, uña guay, la skincare, esto de 3 ingredientes, estás continuamente... y llega tu vida y dices tú, ¿y yo qué soy? ¿Quién soy? ¿No? Y como no tenemos filosofía en las aulas, no damos filosofía, no se da ontología, no se da psicología, no se da inteligencia emocional, pues claro, porque si existiera una asignatura de filosofía, de ontología, de estudio del ser,
del estudio ¿no? de la voluntad, de la motivación, de la empatía, igual nos iba mucho mejor. Pero yo ahí también soy una esperanzadora. En mi libro ya lo pongo en Vidas Futuras, en el último capítulo, que hago de pitonisa. Vi que en una empresa suiza de teléfonos tontos, esto es sin conexión a Internet, había incrementado sus ventas un 30% el año pasado entre gente joven. Para mí lo cool, lo guay, va a ser en unos años el que nadie sepa de ti. Eso es tener un halo misterioso de quién eres tú, qué te gusta, con quién vas, a dónde vas, ¿no? Que sea un Zuckerberg, ¿no? Porque Zuckerberg no tiene redes sociales, los dealers no consumen drogas. Eso es, no se fuman su material. Claro, esto es así, ¿no? Total. Para mí yo creo que va a haber una tendencia ahí. Y sí que hablas con... El otro día hablando con una amiga, yo no tengo hijos ni hijas, pero tengo sobrins, pero con esta amiga, curiosamente, me decía, no, yo es que me asombra porque sí que tienen un poder analítico y crítico, ya no se fían de una solamente fuente. Para mí es genial eso también, vale, me llega esto, pero igual ha sido porque tal partido político, el otro, o el influencer le paga tal partido político. No, y porque han estado sometidos a la sonda anal desde el principio de los tiempos. Claro. O sea, nuestros padres todavía les podías vender algo en marketing. Yo en cuanto oigo el contact center cuelgo, pero es que mis hijas no cogen ningún teléfono que no sepan quién les está llamando. Claro. O sea, por eso te digo que cuando hay un proceso... Es que ni cogen la llamada. Eso es, cuando hay un proceso de hormesis, cuando hay un proceso porque de presión... les da pereza. Eso es. Porque No me renta. Ni conociendo el me teléfono. renta. En plan guay. Eso es, no me renta. Claro. Un placer escucharos a los dos, se me queda corto, estaría más horas y además me quedo como muy tranquila porque tenía como la idea de que íbamos a hablar mucho de tecnología, de inteligencia artificial y habéis mencionado tanto las humanidades, los griegos, lo humano, lo psicológico, que me voy como con una tranquilidad de que bien. Ella ya viene de serie y yo soy un convertido, entonces... ¡Qué bien! Me encanta porque, bueno, pues una fiel convencida de que la mezcla es ideal y de hecho esta es la intención de traer diferentes disciplinas a aprender de ellas. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos pronto y nada, muchísimas gracias. Un placer. Puedes ver y escuchar este video podcast en Spotify, YouTube y en tu plataforma favorita. Y síguenos en nuestras redes para no perderte nada.